¿Qué tal amigos libres pensadores? ¿Cómo están? Bueno, en este video quiero hablarles acerca de la teoría de la evolución de Charles Darwin, pero voy a hablar de esta teoría desde otra perspectiva, no desde la perspectiva exclusivamente científica, porque pienso que hay muchas personas más capacitadas que yo para explicar esta teoría en modo exclusivamente científico. Hay muchos biólogos, hay muchos libros, hay una enorme bibliografía sobre este tema de la cual pueden nutrirse y estudiar y verificar esta teoría evolutiva. Cuando digo que voy a hablar de la teoría de la evolución desde otra perspectiva, quiero plantear cosas como, por ejemplo, cuáles son las otras teorías que las personas que rechazan la teoría de la evolución piensan que son válidas para entender el origen de la vida sobre este planeta. Por supuesto que hay muchas otras teorías alternativas, pero son pseudocientíficas. No tienen una consistencia científica suficiente para considerarlas válidas. Ni siquiera se acercan a la teoría evolutiva de Darwin. El problema con la teoría de la evolución de Darwin para muchas personas es el hecho que se mezcla inevitablemente o va al choque inevitablemente con la cuestión religiosa, con la creencia de la creación bíblica. Este es el verdadero problema por el cual una teoría ampliamente verificada no es aceptada plenamente por toda la humanidad, digamos, ¿no? Es por el factor religioso. Y acá quiero abrir un paréntesis. Cuando se habla de teoría de la evolución de Darwin, hay mucha gente que dice, bueno, es solamente una teoría, no está demostrado. Bueno, la palabra teoría obviamente se usa porque el proceso evolutivo es un proceso que no se puede observar en su totalidad y no se puede repetir en un laboratorio. Pero hay muchas evidencias, muchos elementos que nos permiten atar cabos y entender la secuencia de esta teoría, ¿no? Entonces, por eso se usa el término teoría de la evolución, porque es correcto expresarlo de esta manera, a diferencia de las religiones que tienen la soberbia de decir que la creación es un hecho, ni siquiera dicen la teoría de la creación. Y esta es la gran diferencia entre ciencia y religión. La modestia de la ciencia, que inclusive hasta se puede equivocar, contra la arrogancia de las religiones que quieren imponer una idea o un pensamiento o una doctrina pseudocientífica que muchas veces está inclusive equivocada. Entre las críticas que he escuchado hacia la teoría de la evolución de Darwin, hay una que me llamó poderosamente la atención y es la que dice que los que creen en la teoría de la evolución de Darwin o los que aceptan esta teoría, la aceptan por fe. Es decir, simplemente creen en esta teoría. Y noten que la gente que está usando esta expresión está usando la fe o la creencia en términos despectivos. Es decir, están diciendo que los que aceptan la teoría de la evolución de Darwin lo aceptan como si fuese una religión. Por lo tanto, podemos preguntarnos, en el caso de que la teoría de la evolución de Darwin fuese aceptada por fe, digamos que no hubiesen elementos suficientes para que sea una teoría sólida o para que tenga validez. Digamos que una persona o muchas personas la acepten por fe. ¿Cuál sería el problema, ¿no? Si vivimos en una sociedad en donde existe la libertad de culto, podríamos aceptar inclusive por fe esta teoría, inclusive sería mucho más fácil porque no tendríamos que molestarnos en intentar dar explicaciones o demostraciones de nada. Y también quedaría al descubierto la mala educación o la falta de amor o de comprensión de las otras religiones hacia quienes tienen otras creencias, entre las cuales podría estar la teoría de la evolución. Pero la teoría de la evolución no es una creencia, es un hecho científico. Repito, el problema es que una vez que esta teoría es aceptada, inevitablemente derrumba toda la teoría bíblica del creacionismo. En los últimos tiempos las religiones han intentado amalgamar la teoría de la evolución de Darwin con el creacionismo bíblico. Han intentado modificar algunas ideas, algunos conceptos para que se puedan fundir estas dos teorías,
porque es ya innegable que la teoría de la evolución es un hecho. Entonces han intentado hacer esta fusión entre creacionismo y evolucionismo. Entonces, por ejemplo, algunos dicen que, bueno, que la creación de Adán no es literal, como dice la Biblia, en un día, sino que fue un proceso evolutivo. Entonces tratan de hacer encajar el creacionismo bíblico con la teoría de la evolución. O bien dicen que Dios intervino o interviene en el proceso evolutivo de las especies. Bueno, esto está obviamente demostrado en la teoría de la evolución, que no hay ninguna intervención divina. Por lo tanto, los invito a estudiar seriamente la teoría de la evolución, porque pienso que es fundamental entender de dónde venimos, cómo fuimos evolucionando. Y en el caso que una persona decida creer en la teoría de la evolución por fe, también tiene todo el derecho de hacerlo. Por supuesto que desde un punto de vista racionalista no es aconsejable creer ciegamente en una teoría científica, por supuesto. Tenemos la capacidad mental para pensar, para reflexionar, para comparar, para estudiar, pero de todas maneras la creencia es una opción, obviamente porque existe la libertad de culto. Así que bueno, lo ideal es estudiar, profundizar, criticar, aceptar críticas y tratar de mejorar nuestra calidad de vida a través del pensamiento racionalista y el pensamiento crítico. Nos vemos, gracias.